nos quedan 2 videos más cortitos, en vez de uno largo. Bien, voy a compartir pantalla. Y por favor, interrúmpanme, ¿eh? Todas las veces que sea necesario. Voy a ir directamente acá al PowerPoint. Acá está. Ah, bueno, acá. ¿Cómo hago acá? Presentación. Ahí está. A ver, desactivar. Dame un segundito. Que yo lo que quiero hacer es aumentar el tamaño de la diapositiva. No. Con este tampoco. ¿Cómo se hace? Si alguien me da una indicación de ahí... la pantalla tuya, tenés que presentar la diapositiva. Fíjate, cuando pones en la presentación se te van a abrir dos ventanas de PowerPoint. Presentar la diapositiva, esa no es justo. No sé si me explico. Sí, espera, voy a cerrar acá. Porque yo pongo presentar diapositiva, pero se ve que eso es una configuración por defecto que me pone como una especie de presentación de diapositivas, ¿no? Poné a presentar primero y después compartí. Ah, ya te entendí lo que me decís. Ya te entendí lo que me decís. Bueno, ahí va. Vamos a dejar de compartir. Voy a poner presentar diapositiva. No, pero me hace, vos sabés que exactamente lo mismo. Me muestra esas doble... Tiene que haber... Esto es una finalizar, configurar, visualización. Ahí está. Bueno. Ya encontré cómo. Ahora comparto la pantalla y ya encontré cómo. Comparto pantalla. Ahí está. Comparto la diapositiva, pero acá arriba dice configuración de visualización y tengo esta opción donde... Ahí estamos. Bien. Perfecto. Bueno, no voy a, ahora vamos a ver, no voy a entrar en detalle en esta parte. No, a ver, espera. Sí, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué pasa? Ahí está. El diagrama de flujo. ¿Sí? El diagrama de flujo es una manera de entender la lógica del comportamiento, precisamente un flujo de la información dentro de un código, ¿no? de un programa. Las flechas me indican, después de que se ejecuta una señal, una instrucción, hacia dónde avanza, hacia qué bloque de instrucciones avanza el programa, el código. Y cuando hay flechas que retornan a un punto, quiere decir que hay un bucle, así que vuelve al mismo punto. Este diagrama de flujo acá es el diagrama de flujo básico de lo que sería cualquier código en Arduino. O sea, inicia el programa, hay una parte donde se declaran variables y se inicializan algunas variables, como por ejemplo acá al lado hay el programita Hola Mundo. Después viene el setup, que es la configuración, por ejemplo, de los pines, si los pines van a ser entradas, si van a ser salida, etc. Eso termina, y fíjense que hasta acá todas estas instrucciones se ejecutan una sola vez. Es decir, el programa hace estas instrucciones una sola vez, hace todo lo que está dentro del setup una sola vez, y después entra al bloque loop, ¿sí? Al bloque del loop, que tiene el código propiamente dicho, ¿no? La parte principal del código. Y luego, este lazo cerrado me indica que vuelvo al punto de inicio, al punto de inicio del loop. Esa sería la lógica de la lectura, digamos, de un diagrama de flujo. Acá tenemos un código que era el que habíamos hecho, ¿sí? Ese que apretando, que hay un parpadeo de un LED y con un botón prendía y apagaba con otro botón el otro LED, ¿sí? Acá se puede ver también lo mismo, hay un bloque de declaración de variables
Pero entramos en detalle de esta, la parte de programación, ¿eh? Un bloque de declaración de variables, el setup, donde se ejecuta, por ejemplo, yo digo lo que dije recién, ¿no? Que los pines lo pongo como salidas, output o input, por ejemplo, o inicializo la comunicación con el puerto serie, es decir, la comunicación de Arduino con la computadora a través del cable USB. Luego aparece el loop, en este caso dice pone el pin, o sea, enciende el pin, espera, apaga mejor dicho, enciende, me refiero a ponen en valor alto, como hay un LED se va a encender, ¿no? Pone en valor alto el pin 13, espera, pone en valor bajo, espera, o sea, este es el parpadeo. Luego del parpadeo viene la instrucción que lee los botones, lee el estado de los dos botones. Hay dos botones y se fija. ¿Está el botón apretado? ¿Está el botón con un 1 o con un 0? Eso es lo que se pregunta. Los botones A y los botones B. Luego continúa acá arriba el código, ¿no? Y ahora se hacen las preguntas. Estos rombos son las preguntas, ¿sí? Unas preguntas que tienen por respuesta sí o no. Y que por lo tanto hay dos caminos a seguir si la respuesta es sí y el otro si la respuesta es no. Primero se pregunta por el botón A, si está en valor alto, si es high, en este caso si el botón está apretado. Y si está apretado, sigue donde dice sí y pone el LED azul en high, es decir, prende el LED azul. Pero si no está apretado el botón A, entonces viene para acá, no se prende el LED azul, sino que viene para este lado y ahora se pregunta si el botón B está apretado. Si el botón B está apretado, entonces el LED azul se apaga, se pone en low. Pero si el botón B no está apretado, viene por este camino y continúa con el código, ¿sí? Que la parte final del código era mostrar en pantalla, o sea, imprime una palabra, botón, y el valor del botón A. Es decir, si el botón A está apretado o no está apretado. Esto, entonces, básicamente el diagrama de flujo me indica los caminos lógicos a seguir. Y luego va a este conector B, los circulitos son conectores. El conector B, que B quiere decir que yo tengo que continuar donde está el otro B, acá. Y vuelve al principio del loop. Esto se hace para no hacer todas las líneas, ¿no? Para que no se crucen todas líneas. Si no sería todo un lío de líneas. Bueno, esto es una especie de pequeño catálogo de algunas de las funciones que usamos en los códigos y vimos en particular una función que es una estructura. Cuando hablamos de estructuras nos referimos a esas funciones o comandos de Arduino, del lenguaje Arduino, que tienen una llave, o sea, que tienen un par de llaves que se abren y se cierran. Todo lo que está, o sea, desde el inicio y todo lo que contiene la llave, a eso le llamamos básicamente una estructura. ¿Sí? No es simplemente una línea de comando, sino que encierra a lo mejor una enorme cantidad de líneas de comando, o puede ser solamente una línea. Entre ellas están las estructuras que se llaman de repetición, que me permiten a mí hacer bucles, repetir muchas veces una instrucción, con pequeñas modificaciones. Puedo hacerla casi sin modificaciones o con pequeñas modificaciones. Una de ellas, muy útil, es la instrucción for. La instrucción for, que se escribe de esta manera, ¿sí? For, y entre paréntesis van 3 argumentos. Argumentos es un término técnico-matemático, cuando hablamos de una función. Es decir, lo que va entre paréntesis, que serían las variables de esa función, le vamos a llamar argumentos. La función for tiene 3 argumentos. Separados, esto es parte de la sintaxis del lenguaje, separados con punto y coma. Si yo pusiera coma acá, o pusiera punto, o pusiera 2 puntos, el programa me daría un error. ¿Sí? La sintaxis es muy importante. El primer argumento no es un número solamente, no es una letra, una palabra, sino que son, en ambos casos, en todos los casos, los argumentos pueden ser una operación lógica, una definición. Los argumentos, según cómo están definidas las funciones, pueden tener diferentes naturaleza. En este caso, cuando hablamos de inicialización,
quiere decir que yo acá tengo que declarar una variable que voy a utilizar, una variable entera, que voy a utilizar para el próximo argumento, que sería la condición. Por ejemplo, las variables normalmente usamos siempre, cuando usamos variable entera, y esto ya de paso se lo voy contando, es una uso y costumbre. Cuando usamos números enteros, ¿sí? O sea, variables enteras que van a variar, es muy común empezar con la letra I latina, ¿sí? Si tenemos que usar otra variable entera, usamos la J. Si tenemos que usar otra variable entera, usamos la K. Y de ahí, bueno, ya después queda a criterio de la inventiva de todos. ¿Se puede usar otra que no sea la I? ¿Puedo usar la letra A en vez de usar la letra I latina? Claro que sí, es indistinto. Pero en un pantallazo así, abuelo de pájaro, miro y yo veo una I latina y automáticamente me doy cuenta de que estamos hablando de una variable entera. Por supuesto que tengo que chequear que esté definida como variable entera, ¿sí? Por defecto no están definidas las letras como si fuesen variables. Las letras son letras. Para que sean variables las tengo que definir. Condición es una condición lógica. Por ejemplo, que algo sea mayor que otra cosa, que sea menor, o que sea igual. Una condición lógica. Que se cumpla con algún determinado criterio. Y después viene el incremento, que es una operación matemática que me permite a mí, a esa variable que yo inicié al principio, que yo definí al principio, a esa variable me permite cambiarla, aumentarla o disminuirla. ¿Por qué? Porque es la estrategia para que a mí me forme un bucle, para que a mí me forme una repetición. El ejemplo, bueno, perdón, luego de que ocurre esto, viene la parte que entre paréntesis, que hay un grupo de instrucciones, que puede ser cualquier cosa. En estas instrucciones yo puedo tener, por ejemplo, un pedazo de código que haga que se prenda un LED, o que emita un sonido, un parlante, o que muestre por pantalla algún valor, o que arranque un motor, o que no arranque un motor. Instrucciones, cualesquiera, que se van a repetir siempre que cuando, y siempre que esta condición se cumpla. Siempre que esta condición que esté aquí se cumpla. Entonces yo voy a tener que elaborar una estrategia para que acá dentro de las llaves, adentro de las llaves, haya un cambio que me permita, o sea, un cambio de la variable. Perdón, bueno, no en for, precisamente ese cambio lo hago acá en el incremento. En otros bucles que hoy voy a mostrar, lo hacemos acá adentro. Bien, el ejemplo que está acá, lo vamos a ver en otros, el mismo ejemplo lo vamos a ver con diferentes estructuras de repetición, que sería el parpadeo del LED, ¿sí? ¿Se acuerdan que para hacer parpadear un LED, básicamente lo que hacíamos era, que era el programa más básico, ¿no? Básicamente lo que hacíamos era definir un pin como salida, al cual le conectamos un LED. Y también podría ser ese el pin 13, que tiene un LED incorporado en la plaqueta Arduino. Lo que tenemos que configurar como salida, un output. Y luego, ¿qué decimos en un momento? Que se encienda, o sea, que se ponga en high, con la función digital write, se ponga en high, que espere prendido un tiempo. El delay me permitía esperar. El delay es una función que más adelante vamos a ver otras, pero es una función que me permite a mí esperar, hacer una pausa, ¿sí? El delay es la función más simple, pero es la función para esperar más tonta que existe también, ¿sí? Es la menos inteligente, vamos a decirlo de esta manera. Pero a veces no necesito grandes cosas y puedo usarla tranquilamente. Pero en otros casos tengo que pensarlo muy bien. ¿Por qué? Porque el delay me congela el programa por el tiempo que yo pongo acá entre paréntesis. Cuando el programa llega a un delay, el programa se congela, queda paralizado, no hace nada. Si yo tocara algún botón, si algún sensor detectara algo, no pasa nada, porque el delay está esperando. Para tiempos muy cortitos, esto podría no ser importante. 500 milisegundos es medio segundo. Habría que evaluar si ese tiempo el programa puede estar congelado o no. Pero imagínense que para otras cosas, si acá pusiera, por ejemplo, 3 minutos, ¿sí? O sea, 600, ¿cuánto serían 3 minutos? 180
1800 milisegundos, no, 18.000 milisegundos, estoy reconfundido, perdón. 1000 segundos, ¿cuántos son 3 minutos? 180, 180.000. Si yo pusiera 180.000, acá, 180.000 milisegundos, que son 3 minutos, durante 3 minutos el programa va a quedar paralizado. Y si mi programa tiene algún sensor, por ejemplo, que tiene que activar algo, por ejemplo, si hay una alarma, no va a funcionar porque está esperando el programa que pasen los 3 minutos. Entonces, delay es una función que solamente la vamos a tener en cuenta cuando queramos esperar tiempos cortitos. Luego se prende el LED, ¿sí? Perdón, se apaga el LED y luego vuelve a esperar. Este código, muy sencillito, si yo quisiera hacerlo 10 veces, que se prende y se apague, se prende y se apague, se prende y se apague 10 veces, yo tendría que escribir todo esto 10 veces. Me quedaría un código ridículamente largo y repetitivo. Para no hacer eso, yo me invento algo que me diga, mira, haceme este código, repetilo 10 veces. Este código que está acá, que es que prende y apague un LED, repetilo 10 veces. La manera de hacerlo con el for es la siguiente. En el primer argumento, que es la inicialización, declaro una variable entera, que se llama i, la inicio, le pongo un valor inicial, 1, 0, 4, un valor inicial, menos 1, cualquiera. Lo lógico es 1 o 0, dependiendo de la lógica que vengamos trabajando en el programa. Y luego me dice la condición, que i tiene que ser siempre menor o igual que 10. Es decir, i puede valer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10. Y al final me dice el incremento que tiene este operador i más más, que es lo mismo que poner que i vale 1 más que lo que valía antes. Es decir, si acá i empieza valiendo 1, luego i vale 2. Cuando llega acá ya vale 2. Entonces, el programa este se ejecuta, llega a la llave, cuando llega a la llave hace un bucle hacia arriba y se vuelve a ejecutar. Pregunta, ¿i es menor que 10? Sí, porque valía 2. Entonces, sigue. Ahora i vale 3, ejecuta el código. Y así sucesivamente, como i vale 3, es menor que 10, se ejecuta, pero ahora vale 4. Entonces se ejecuta así sucesivamente. Y va aumentando hasta que llega al 10. Cuando llegue a 10, llega a 10 y se ejecuta otra vez. Cuando vuelve al loop, viene por acá y se pregunta, ¿i es menor o igual que 10? Sí, es menor o igual que 10. Entonces se vuelve a ejecutar. Pero cuando pasa por aquí, i vale 11. Entonces esto se ejecuta la 10ª vez. Pero cuando vuelve acá arriba, se vuelve a preguntar si i es menor que 10. Y ahora i vale 11. Entonces, como i vale 11, directamente salta y vuelve al final de la llave. No se ejecuta todo lo que está dentro del for, de la estructura. Esa es la lógica de repetición. Ustedes pueden, con esta estructura, acá adentro poner cualquier operación, y le pueden modificar estos valores. En vez de 10 podrían ponerle 10.000, y de esa manera tendrían algo que repite 10.000 veces. Pero después va a terminar. Cuando cumple las 10.000 veces, va a terminar. Este es el diagrama de flujo, ¿sí? Tengo acá mi programa. Cuando llego al for, acá puse for, cuando llego al for, primero define una variable. Esa variable se define una sola vez. Y luego se pregunta si cumple la condición. Por ejemplo, i es mayor o menor, i es menor o igual que 10. Se pregunta. Si la respuesta es sí, se ejecuta. Se incrementa la variable, perdón, en uno más grande, vale 11. Perdón, si empezó con 1, vale 1 más, 2. Se ejecutan las instrucciones y una vez que se ejecutan las instrucciones, vuelve hasta acá arriba y se repite todo este bucle. Hasta que en un momento la condición no se cumple. Cuando la condición no se cumple, viene para acá. Se va para este lado y sigue con el código. O sea, este sería el diagrama de flujo de esta estructura que sería el for. Bien,
Después estuvimos hablando, esto no voy a entrar mucho ahora, lo voy a ir explicando más con el código, cuando veamos ahora el código en un ejemplo, que es las entradas analógicas de Arduino, ¿sí? Ahora lo vamos a volver a ver todo esto gráficamente, pero bueno, ya sabemos que hay unos pines que son de entradas analógicas, que son 6 pines, que van numerados o nombrados con A0 hasta el A5. Y en esos pines, bueno, no, pero esto lo vamos a hacer porque la otra vez creo que esta parte era la que yo no la tenía escrita, no la había mostrado. Yo tengo los pines de entrada analógica, ¿sí? ¿Qué sería una entrada analógica? La entrada analógica sería que yo puedo recibir al Arduino, en vez de recibir los pulsos como un botón que entra un 0 o un 1, como un pulsador, por los pines digitales, en las entradas analógicas, Arduino puede detectar valores de tensión que tienen valores intermedios entre 0 voltios y 5 voltios. En cambio, en los digitales solamente detecta valores que son cercanos a 5 voltios y lo toma como un 1, y cercanos a 0 voltios y lo toma como un 0. Pero no me discrimina. Si yo tengo 2,7 voltios, no me pone 2,7 un valor intermedio, ¿sí? En cambio, los analógicos sí. Lo analógico me permite discriminar valores de tensión intermedio. Para poder hacer eso, la pregunta sería esta. ¿Cuántos números? Y alguien que responda, así rápido, ¿sí? Cualquiera, no importa, no, arriésguense a responder. ¿Cuántos números existen entre el 0 y el 5? ¿Cuántos valores posibles hay entre el 0 y el 5? 2 a la 5. 2 a la 5 entre el 0 y 2 a la 5 sería 32, ¿no? La cantidad de variables con combinaciones que puedes tener. Ajá. A ver, lo voy a formular, lo voy a formular de otra manera. Imagínense que yo tengo el techo de una casa, ¿sí? El techo de un galpón, que está a 5 metros de altura. El suelo, el piso es 0, nivel 0, y el techo es nivel 5. Y yo tengo que colgar un gancho en la pared, ¿sí? La pregunta es, ¿a qué altura posible lo puedo colgar al gancho? Vamos a suponer, viene una persona y le digo, colgar el gancho en la pared. Y le digo a otra persona, y a otra persona, y a otra persona. Mi pregunta es, ¿cuántas posibles formas, o sea, cuántas posibles alturas distintas hay para poner ese gancho en una pared de 5 metros de altura? 1024. ¿Por qué 1024? El ejemplo es de la pared, ¿eh? La pared del galpón, ¿eh? No piensen en electrónica. ¿Cuántos valores hay? Depende de la resolución que vos quieras dar. Muy bien, la respuesta está muy bien, pero vos fíjate que estás siempre pensando en electrónica. ¿Sí? Yo digo no, en el mundo no electrónico, en el mundo cotidiano. ¿Cuántos valores posibles hay entre un punto y otro punto? Infinitos. Infinitos, hay infinitos. Y por ejemplo, en el ejemplo de la pared, si yo quiero clavar un clavo en la pared, hay infinitas alturas posibles. Está bien. Lo lógico sería que alguien lo ponga a una altura, no sé, depende para qué sea el clavo, ¿no? Pero hay infinitos valores posibles. Ejemplo, entre el 0 y el 5 voltios, yo puedo tener el 0,4 voltios, pero también puedo tener el 0,43 voltios. Y puedo tener el 0,438 voltios. Son todos números distintos. Y con esa lógica, vos te das cuenta que entre cualquier par de números hay infinitos valores posibles. Que yendo a una definición matemática más estricta, quiere decir que entre dos números reales, no enteros, entre dos números reales hay infinitos números. Por ejemplo, entre el 0 y el 1 hay infinitos valores, que son con comas, son decimales, pero hay infinitos. Bien, en el mundo analógico, los valores son continuos. Si yo mido una tensión, por ejemplo, de un transformador o de una fuente,
no importa si es alterna o no, y mido el valor instantáneo de tensión, el que mediría, por ejemplo, con un osciloscopio, el valor instantáneo, yo tengo infinitos valores posibles para medir, entre un rango, por ejemplo, entre 0 y 5 voltios, entre 0 y 220 voltios, hay un rango, pero hay infinitos valores posibles, ¿sí? Eso es la definición de analógico, analógico. Otro caso sería el siguiente, por ejemplo, el reloj, el segundero, que va haciendo tic, 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 ¿sí? Y va pasando el segundero hasta dar una vuelta entera. Mi pregunta es, el segundero marca 60 segundos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuántos segundos hay en un minuto, en una vuelta entera? 60. Hay 60 segundos, hace 60 tic. Pero yo pregunto, ¿por cuántos puntos intermedio pasó el segundero cada vez que se mueve? Cada vez que se mueve el segundero barre todos los infinitos valores posibles. Hay infinitos, pequeñísimos, infinitesimales valores posibles que los barre. Sin embargo, el segundero va pegando saltitos, va pegando saltos, es decir, que miden un segundo, y pega una cierta cantidad, 60. Como alguien dijo ahí, recién mencionó, la palabra resolución, ¿sí? Podríamos decir que la resolución del segundero de un reloj me da un número que es 60, ¿sí? ¿Por qué? Porque en una vuelta entera tengo 60. Entonces la resolución sería de 1 sobre 60, que es precisamente un segundo. En el caso de los procesadores, un microprocesador, yo no puedo guardar infinitos valores, ¿sí? Si yo mido una tensión entre 0 y 5 voltios, por ejemplo, el voltaje 2,4759 voltios, la pregunta es, ¿yo puedo guardar ese número? ¿Puedo guardar ese valor? ¿Y puedo guardar todos los infinitos valores posibles? La respuesta es no. No, porque nada tiene capacidad de memoria infinita. Yo no puedo guardar infinita cantidad de valores. Esa cantidad de valores posible que yo puedo guardar, y después guardar y convertirlos a otro número, etc., es lo que hace precisamente un conversor analógico digital, ¿sí? El ADC, Analogical Digital Converter. Este conversor analógico digital tiene una cierta capacidad de memoria, ¿sí? Para guardar un número. En el caso de Arduino, este conversor es de 10 bits, ¿sí? Es un conversor de 10 bits. ¿Qué quiere decir? Que tiene una capacidad de guardar, ahí alguien me mencionó las potencias, tiene una capacidad de guardar 2 elevado a la potencia 10 cantidades. 2 elevado a la potencia 10 cantidades, 2 a la 10. Eso quiere decir que tiene 10 bits. Y 2 elevado a la 10, si hacen la cuenta en una calculadora, o se lo hacen así mentalmente también, porque no es difícil, pero le va a llevar unos segundos, 2 elevado a la 10 es 1024. Quiere decir que en realidad el conversor analógico digital de Arduino tiene una capacidad de guardar 1024 valores posibles. 1024 valores. Y esos valores ahora les va a asignar un número. Es decir, Arduino no me va a guardar, por ejemplo, el valor 5 voltios. No guarda una variable que se llama 5 voltios, ¿sí? Ni 2,7. Sino que me convierte todos esos pequeños escalones en un número entero. Y empieza con el 0. Y dice, bueno, 0 voltios es el valor 0. Y 5 voltios, entonces, es el valor más grande que puede representar con 10 bits, que sería 1023. ¿Por qué 1023 y no 1024? Porque 1024 son los posibles valores. Es decir, del 1 al 1023 más el 0, que es otro valor. Por eso es siempre la potencia menos 1. 1024 menos 1. ¿Mm? De esa manera, lo que hace es dividir los 5 voltios, los divide en pequeñas fracciones de voltaje. Son los escaloncitos, son como el segundero del reloj. El segundero del reloj es esta variable que yo puse acá, delta V, o sea, la variación de voltaje. ¿Y cómo calculo esa variación de voltaje? Bueno, los 5 voltios dividido 1023. Cuando yo hago 5 voltios dividido 1023, me da este número, 0,0049 voltios.
O sea, aproximadamente 4,9 milivoltios, casi 5 milivoltios. Ese es el escalón más chiquitito, vendría a ser, entre comillas, el segundero, digamos, del conversor analógico digital, ¿sí? Puede medir escaloncitos. Esto se lo dejo para que lo lean y lo analicen, pero esto me va a dar a mí, en definitiva, que hay un error de la lectura del voltaje. Si yo quiero medir voltaje con la entrada analógica, con máxima precisión la voy a tener cuando yo mida voltajes más cerca a 5 voltios, y esa precisión es tan grande que el error es muy chiquitito. Fíjense que el error puede llegar a ser tan chiquito como 0,05%, un error muy pequeño. En cambio, si yo quiero medir voltajes muy pequeños, como por ejemplo 0,1 voltio, el error relativo se agranda. Y por ejemplo, para 0,1 voltio el error ya empieza a ser del 2,5%. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo uso la entrada analógica de Arduino, voy a tener más precisión cuando el voltaje sea más grande. Siempre cuando hablamos de voltaje grande no estamos refiriendo a como mucho 5 voltios. No puedo tener un voltaje más grande que 5 voltios. Porque no lo permite Arduino, ¿sí? Se quema, vamos a decirlo así. Y bueno, en algunos casos puede ser relevante esto o no, pero si fuera relevante, a mí no me conviene utilizar entonces, es decir, no que no me convenga. Si yo quiero medir voltajes muy pequeños, tengo un problema que es el error que yo voy a obtener en la medida es considerable, es grande. Y fíjense que para 0,1 voltio es un valor chico, pero todavía sigue siendo grande, porque 0,1 voltios son 100 milivoltios. Si yo quisiera medir 35 milivoltios, por ejemplo, todavía el error va a ser más grande. Para poder disminuir ese error con el que yo mido una entrada analógica al Arduino, lo que tendría que hacer es cambiar este voltaje de referencia. Si ustedes se fijan, yo acá puse Vref, que es tensión de referencia. Es la tensión de referencia que utiliza el conversor analógico digital para poder hacer estos escalones de 5 milivoltios. ¿Qué hace? Agarra 5 voltios y lo divide por 1023. Entonces son escalones de 5 milivoltios. Pero ahora imagínense que en vez de agarrar 5 voltios y lo divide por 1023, agarra un voltaje más chiquito. Por ejemplo, 1,1 voltio. Digo 1,1 porque es un voltaje que ahora vamos a ver que se usa. Si yo agarro 1,1 y lo divido por 1023, me va a dar un rango, o sea, un escaloncito todavía más chiquitito, es decir, que la precisión va a ser todavía mucho más grande. La desventaja es que yo no puedo medir voltajes más grandes que el voltaje de referencia, ¿sí? Ahora, entonces, bueno, pero ¿cómo? Está bueno eso, porque entonces yo si quiero medir voltajes que sean, por ejemplo, 3, 4, 5 voltios, uso 5 voltios de referencia. Pero si quiero medir voltajes chiquitos de 1, 0,4 voltios, uso, por ejemplo, un voltaje de referencia de 1,1 voltio. Bueno, está bien, es lógico, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? ¿Hay una manera de cambiar el voltaje de referencia? Lo vamos a ver después con ejemplos, ahora lo paso así muy rápido, ¿sí? Hay dos maneras de cambiar el voltaje de referencia. Una manera por código, ¿sí? Es una manera interna que tiene el programa, o sea, mejor dicho, que tiene el microprocesador de hacerlo a través de la programación, que es utilizando una función que se llama analogRef. AnalogRef, de referencia, es una función que tiene un argumento, entre los paréntesis va un argumento, que son algunos de estos tres argumentos posibles, ¿sí? Default, que quiere decir defecto, internal y external. Internal, mejor dicho, default en Arduino es 5 voltios. Default quiere decir que toma la tensión de referencia 5 voltios que usa Arduino. Lo lógico, lo que vamos a usar en la enorme mayoría de los casos y lo que vamos a usar hoy. Internal es una función donde Arduino toma como referencia una regulación interna que tiene de tensión, ¿sí? De 1,1 voltios. Tiene como un regulador de tensión interno de 1,1 voltios y toma la referencia de ahí. Entonces, me divide 1,1 voltio por 1023 y me da una precisión mucho más grande. Y hay una manera que es external, donde yo podría externamente poner una fuente de tensión externa, de cualquier voltaje.
siempre menor a 5 voltios. Podría ser 5 voltios, 3,3, 0,4, ¿sí? Cualquier voltaje pequeñito, muy preciso tendría que ser para que esto sea más confiable, de una manera externa. Pero tengo que meter esa tensión externa por un pin externo que ahora tiene Arduino, que ahora lo vamos a ver. No lo vamos a usar ahora, le voy a mostrar el pin, y en algún momento lo vamos a utilizar y se lo voy a mostrar. Bien. Y ahora vamos a ir directamente al Tinkercad, para poder, que es lo que hicimos la otra vez, pero vamos a utilizar esto, que bueno, vamos a leer los valores analógicos del pin, sí, de los pines analógicos. ¿Cómo puedo leer los valores analógicos? Bien, lo vamos a leer de esta manera, estoy leyendo acá que puse, ¿ver? Interna. Bueno, no, acá puse un ejemplo, fíjense, acá hay un ejemplo, después lo vamos a volver sobre esto, es un ejemplo de cómo tomar la referencia de tensión interna, ¿sí? Se pone en el setup. ¿Por qué lo pongo en el setup? Porque en el setup se ejecutan las cosas una sola vez, y yo esto es algo que voy a hacer una sola vez, no lo voy a repetir, voy a decir, le digo a Arduino, mirá que yo voy a tomar como referencia el voltaje interno, y cuando hablamos de voltaje interno nos referimos a 1.1 voltios. Uno podría hacer esto mismo que está acá, cambiando interna al externo a lo default, y vamos a ver después los diferentes resultados. Ya tengo preparado un circuito para usar esto. Es muy sencillo. Y después fíjense lo que hace. Hay una variable que se llama pote, le puse pote, es entera, toma números enteros, y pote, ¿qué hace? Lee analog read, es parecido a a digital read. O sea, lee el valor del pin, pero de una manera analógica. ¿De qué pin? Bueno, el pin que yo ponga acá, A0, A1, A2, A3, A4, A5. Acá estoy leyendo la A0. Y ese valor, analog read, lo guarda en una variable que se llama pote, ¿sí? Ahora, recuerden que analog read lo que hace es devolverme a mí un número. Es decir, mide la tensión en el pin analógico, pero no me dice 2,7 voltios. O, por ejemplo, no me dice 2,5 voltios. Me dice el valor en números enteros, que correspondería más o menos a 512. Si fuese 2,5 voltios, me diría 512 o 511, que es más o menos la mitad de 1023. Pero me va a dar un número entero. Y después acá abajo sería el print, simplemente me lo muestra por pantalla, ¿sí? Ahora lo vamos a repasar esto con el código. Es decir, me va a mostrar un valor por pantalla que lee del pin analógico. Ahora, yo en el pin analógico tengo que poner valores de tensión que cambien. Valores analógicos, de voltajes que cambien. ¿Eso cómo lo hago? Bueno, la respuesta es, por ejemplo, con un sensor analógico. Los sensores analógicos, ¿qué son? Son dispositivos que frente a una acción física me mandan una señal eléctrica proporcional, vamos, en la mayoría de los casos podría ser proporcional, no necesariamente, pero proporcional a ese fenómeno físico, pero me lo traduce a un voltaje, a una tensión, ¿sí? O sea, es un transductor. Traduce una señal, una variable física a una señal física también, pero siempre eléctrica, es decir, voltaje. Por ejemplo, un sensor de temperatura lo que hace es producirá ciertos cambios de temperaturas que modifican partes del circuito que termina produciéndome un voltaje diferente según la temperatura. Un sensor de distancia analógico será similar. Un sensor de luz, lo mismo. Entonces lo que vamos a ver, ¿cuáles serían? Vamos a utilizar algún sensor analógico. Para eso necesitamos saber, así como en una de las clases anteriores habíamos visto la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff, ¿sí? Vamos a ver acá un circuito y un concepto eléctrico fundamental y muy sencillo, pero muy útil, que es lo que le llamamos el divisor de tensión. El divisor de tensión está basado en la ley de Ohm y en la ley de Kirchhoff, como siempre les digo. Pero fíjense en qué consiste. Sobre todo presten atención, los que lo saben, los que no lo saben. Siempre recuerden, el que quiera aportar algo, por favor, lo dice.
Fíjense este circuito, ¿cómo lo interpretamos? Yo tengo acá un voltaje de entrada y acá tengo la conexión a tierra, ¿sí? Este es el símbolo de tierra, es decir, acá estaría el positivo y acá estaría el negativo. En principio, este cable no conduce a nada, o sea que es lo mismo que no estuviera. Si nos centramos en este circuito, tengo dos resistencias conectadas en serie. Al tener dos resistencias conectadas en serie, la resistencia total en serie, R1 más R2. Y la corriente, el amperaje que circula por este cable, por estas dos resistencias, usando la ley de Ohm, va a ser la corriente igual al voltaje sobre la resistencia total, que es esta fórmula que está acá. La corriente que circula es el voltaje, que le puse Vin como tensión de entrada, dividido la resistencia total, que es la suma de las dos resistencias. Bien, perfecto. Pero ¿qué pasa si yo quisiera ahora agarro un voltímetro y tomo la tensión que hay en este punto intermedio? Es decir, agarro un voltímetro y mido entre este punto intermedio y la masa. Siempre cuando yo hablo de tomar tensión en un punto, me refiero al voltaje respecto de la masa. Para los que no son eléctricos, para medir, hago esta aclaración básica. Para medir voltaje siempre lo hacemos entre dos puntos, ¿sí? No existe un voltaje en un punto. En un punto no tiene voltaje, no tiene tensión. Porque en realidad el concepto de tensión es la diferencia de potencial. Y la diferencia es entre dos cosas. Por ejemplo, entre un punto y la masa. ¿Sí? Siempre cuando agarramos y marcamos así un punto y ponemos tensión en un punto es porque nos referimos entre ese punto y la masa. Bien. Entonces, perfecto, ahora yo quiero calcular cuánto sería la tensión entre este punto y la masa. ¿Cuánto sería este voltaje acá? Bueno, vuelvo a usar la ley de Ohm y me fijo solamente en este pedacito. Y digo, bueno, si yo uso la ley de Ohm acá en esta resistencia, la ley de Ohm me dice que el voltaje que tiene esta resistencia, el voltaje, va a ser igual a la corriente que circula por acá multiplicado por la resistencia, que es esta fórmula que está acá. ¿Sí? La tensión Vout en ese punto es la corriente por la resistencia esta, la R2. Pero si yo reemplazo R1, que vale todo esto, lo reemplazo acá, me queda toda esta fórmula. ¿Y qué obtengo? Si yo miro esta fórmula, obtengo que en un punto intermedio entre dos resistencias, un punto intermedio, hay un valor de tensión intermedio entre el valor de entrada y el cero. Recuerden que la Tierra tiene un valor de tensión 0. Hay un valor intermedio. Ejemplo, si yo acá pongo 12 voltios, entre medio de dos resistencias va a haber un voltaje menor a 12 voltios. No sé cuánto, 7,9. Un valor intermedio. Ahora, ¿cómo hago para calcularlo? Bueno, con esta fórmula. Fíjense que es una proporción. Fíjense que todo esto que está acá, con las R's, es una proporción, es un número multiplicado por el valor de entrada. Este número es un número menor que 1 siempre, más chiquito que 1. ¿Qué quiere decir? Que es una partecita, una porción del valor de entrada. Este factor está en función de las resistencias. Esto es un recurso eléctrico muy útil cuando yo tengo un valor de tensión y quiero, por ejemplo, obtener un valor de tensión más chiquito. Por ejemplo, yo tengo una fuente con una pila de 9 voltios y yo necesito 5 voltios. ¿Cómo hago? Bueno, planteas este circuito y te propones que la tensión de salida sea 5 voltios. Entonces, si vos acá tenés 9 y acá tenés 5, te arreglás de buscar dos resistencias para que te dé esa cuenta. ¿Sí? Es una estrategia. Y si se fijan después, lo pueden ver con detenimiento esto, en esta cuenta que está acá, cuando R2, esta resistencia, se hace cada vez más chiquita, imaginen que este valor yo lo puedo cambiar. Imaginen que vale, no sé, 100 ohms, y lo puedo cambiar 50, 30, 20, 10, 5, o sea, lo achico, lo achico, lo achico, lo achico. En un momento, cuando esta resistencia valga 0, fíjense que si la resistencia 2 vale 0, la tensión de salida vale 0 voltios también. Porque es como si yo estuviera conectado a masa. Y al revés, si la que vale 0 es la resistencia de arriba, pueden analizar esto y van a obtener que la tensión de salida es igual a la tensión de entrada. ¿Qué quiere decir? Que con un divisor de tensión, si yo tuviera la capacidad de variar las resistencias, podría variarlas de manera tal que alguna de las dos la haga 0,
la haga 0, y entonces podría obtener valores de tensión de salida entre 0 voltios y el valor de entrada. Esto nos lleva a lo que venimos hablando, ¿no? Al tema de los valores analógicos. Ah, mirá vos, con un divisor de tensión, pero que yo pudiera variar los valores de resistencia, no que sean resistencias fijas, yo podría tener acá la salida una señal, se dice, analógica, es decir, que pueda tomar valores, infinitos posibles valores, entre 0 y el valor de entrada, que podemos ser 5 voltios, como vamos a hacer. Acá hay un ejemplo, esta es una animación que se hace sola, por más que hay una manito ahí, no es mi mouse el que está haciéndolo, lo hace solo, es un GIF, ¿sí? Y lo que le está mostrando, ¿qué es? Bueno, es un potenciómetro. Bueno, acá tengo un dibujo primero, el potenciómetro, eso es un modelo de potenciómetro. ¿Y qué es un potenciómetro? Bueno, precisamente un potenciómetro es un divisor de tensión, es decir, es esto que está acá, el divisor de tensión, donde lo que hace ese punto intermedio, es como si yo acá tuviera una resistencia sola, larga, y yo con un punto intermedio, con un cursor, me pudiera mover a lo largo de un extremo al otro de la resistencia. Entonces, al moverme para allá, achico R1, y al moverme hacia abajo, achico R2. Pero el valor de la resistencia total de R1 más R2 no la cambio, me queda fijo. Por eso el potenciómetro tiene 3 patitas, porque me representa el extremo de la resistencia, el otro extremo de la resistencia, y el punto medio es precisamente la salida del divisor de tensión. Ahora, ¿cómo hago para moverme yo en ese rango? Con una perilla que gira. Esto acá adentro tiene 2 discos de carbón, por ejemplo, que al girarlos me va variando precisamente esa resistencia. Y acá hay en esta animación una representación de una resistencia. Este es el símbolo del potenciómetro, ¿sí? O de la resistencia variable. Una resistencia con un punto medio. Los extremos de la resistencia yo mido, fíjense que yo acá, estos son 2 ómetros, ¿sí? 2 medidores de resistencia que miden en ohms. Esta resistencia tiene un valor de 10K, 10 kilo ohms. Esa R1 y R2 son valores que van cambiando, porque yo al mover el potenciómetro voy variando R1 y R2, pero la suma me da siempre lo mismo, me da 10K, en este ejemplo. Entonces fíjense cómo toma el ómetro la resistencia. Este primer ómetro toma la resistencia del punto medio y el borne o el contacto superior, y el otro ómetro me toma la resistencia del punto medio y el contacto inferior. Y si se fijan, esos valores, por más que cambian rápido, ¿sí? Mientras uno sube, el otro baja. Cuando uno se hace 10, el otro se hace 0, y cuando este se hace 0, el otro se hace 10. Y cuando está al 50%, los dos valen 5. 5K. ¿Sí? Bien, así se comporta un potenciómetro. La ley del potenciómetro es la misma que la del divisor de tensión, exactamente la misma, ¿sí? Con la diferencia, no con la diferencia, con la particularidad que R1 y R2 tienen siempre un mismo valor. Y este coeficiente es un coeficiente, entonces, que, como dice acá hay la lectura que se lo dejo para que lo analicen lo que dice acá, pero la idea sería lo siguiente. No importa si el potenciómetro es de 10K o de 5K, me refiero a kilo ohms, o de 100 ohms, o de 100 mega ohms, no importa. Cuando yo me mueva de un extremo al otro con el potenciómetro, ¿sí? Lo que me importa es la posición relativa del punto medio, la posición relativa, y no me importa el valor de la resistencia total. Entonces, cuando yo esté en la mitad del punto medio, la tensión de salida va a ser la mitad de la tensión de entrada. Y cuando yo esté al 90%, la tensión de salida va a ser el 90% de la tensión de entrada. Y cuando esté al 5%, va a ser el 5%. Es decir, no importa el valor del potenciómetro.
¿sí? Sino que importa la posición relativa de la perilla. Si es un potenciómetro rotatorio, es la posición de la perilla del ángulo de giro. Y acá hay, bueno, hay una representación, ¿sí? Fíjense, acá hay un potenciómetro que está conectado como en un divisor de tensión a 5 voltios. Abajo yo tengo la masa y en el punto medio estoy midiendo el voltaje. Y esta barra que se está deslizando me indica como si yo estuviera moviendo el cursor. Y fíjense cómo cambia el voltaje a medida que mueve el cursor. Cuando se va para abajo de todo, fíjense que el voltaje se hace 0. Bueno, 50 microvoltios, ¿sí? Microvoltios, casi 0. Y cuando se pone para arriba de todo, va a tomar 5 voltios. ¿Mm? Así funciona un potenciómetro. Hay diferentes clases de potenciómetros. Por ejemplo, el que le acabo de mostrar antes, que es el rotatorio, el más común si se quiere. No sé si es el más común. El que vamos a usar nosotros. Pero hay otros. Por ejemplo, este que está acá es un potenciómetro deslizante. En vez de ser circular, digamos, es lineal, deslizante. Después tengo potenciómetros chiquititos, que se llaman potenciómetros de precisión o preset, o trimmer, o el trim pot. Este es un trim pot rotatorio, y este es un preset multivuelta. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo girar más de 360 grados. Sea como sea, lo que hacen es cambiar ese valor del punto medio, ¿sí? Fíjese que todos los potenciómetros tienen 3 patitas. Todos los potenciómetros tienen 3 patitas. 2 son los extremos, y el punto medio va a ser la salida, digamos, del divisor de tensión. Van a encontrar potenciómetros, lo más comunes, son de tipo A, B, o podría ser F, tampoco es tan común. El más común es el de tipo B. Van a ver que los potenciómetros vienen con una letra marcada, ¿sí? Los potenciómetros de tipo B son proporcionales, son lineales, se llama potenciómetro de variación lineal. ¿Qué quiere decir? Que la resistencia es proporcional al ángulo de giro. Si ustedes giran la perilla el 50%, la resistencia varía el 50%. Pero según la construcción, puede eso no ser así. Están, por ejemplo, los potenciómetros de variación logarítmica o antilogarítmica, donde no es proporcional, sino que es proporcional a una potencia o a un logaritmo de base 10. Por ejemplo, eso se usan en sonido, en audio. Y eso tiene que ver porque la intensidad de sonido, medida en decibeles, responde a una ley logarítmica de la potencia, ¿sí? De la energía o de la potencia. Bien, ahora vamos a ver cómo usamos un potenciómetro. Sensores digitales, ya hablamos de esto. Sensores digitales, por ejemplo, el pulsador es el sensor digital, es lo que yo puse acá. El paradigma del sensor digital. Porque, ¿qué sería un sensor digital? Un dispositivo que me puede mandar una señal que vale 0 o que vale 1. Es decir, que vale un valor alto o un valor bajo. 5 voltios, 0 voltios. Entonces, el pulsador es el prototipo, el paradigma de lo que sería un sensor digital. Sí o no, todo o nada, blanco o negro. Acá hice una conexión, por supuesto, como se hacen los pulsadores siempre. Recuerden que están los pull down y los pull up. Todos los sensores digitales son similares en la forma de funcionar, digamos, ¿no? Y como todos los sensores digitales, al igual que el pulsador, necesitan siempre de una resistencia o pull up o pull down, ¿sí? O pull up o pull down. Si ustedes se fijan acá, esta llavecita me representa acá el pulsador o el sensor digital, que cuando conecte me va a poner 5 voltios. Pero cuando no conecte, como ahora que no está conectado, me va a poner a tierra 0 voltios. Entonces esta es una resistencia que sería de pull up o pull down. Alguien que responda, por favor. Pull down. Pull down, porque pull es tirar para abajo. Pull down, tira para abajo. Es decir, me tira para abajo el voltaje. Puse esta en vez de poner la otra como ejemplo. ¿Por qué? Porque la verdad es que la mayoría de los sensores que vienen digitales
están diseñados para un pull down. Es decir, que por defecto me van a mandar la señal 0 voltios. Y cuando se activen me van a mandar la señal, por ejemplo, 5 voltios. ¿Sí? ¿Podría ser al revés? Sí, puede ser al revés. Acá puse 3 ejemplos distintos de pulsadores. Fíjense, este es el sapito que yo le llamo, el pulsador más común. Pulsador. Este es otro tipo de pulsador, también chiquito. Lo puse más o menos proporcional al tamaño real. Este es otro pulsador con enclave, un self-lock, o sea, con retención. ¿Sí? Yo aprieto y queda ahí. Vuelvo a apretar y cambio de estado. Este tiene varios pines porque tiene normales abiertos y normales cerrados, pero es lo mismo. Y este otro que está acá, fíjense, ¿qué parece? Parece un potenciómetro. ¿Por qué? Porque tiene una perilla que gira y tiene 3 patitas, debe ser un potenciómetro. Sin embargo, esto es más parecido a un pulsador que a un potenciómetro. Esto es como un pulsador rotatorio, se llama encoder, un encoder rotativo. ¿Qué hace? No importa el mecanismo, pero para que tengan la idea, se conecta como si fuese un potenciómetro. Pero en el pin del medio, lo que hace es mandarme una señal de 0 o 5 voltios. No me manda un voltaje, digamos, analógico. Me manda una señal de 0 o 5 voltios. Y cada vez que yo doy una vueltita, hace un pulso. ¿Sí? Por ejemplo, está en 0, doy una vueltita y pic, pone un 1. Y vuelve a 0. Y cuando vuelvo a dar otra vueltita, hace lo mismo. ¿Sí? Tiene pequeños escaloncitos, por ejemplo, 30 vueltas, o sea, 30 pulsos por vuelta, por ejemplo. ¿Sí? Pero funciona, es analógico, va dando pulsos, pic, 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 ¿sí? O sea, está en 0 y pone un 1, 0 pone un 1 cada vez que doy una pequeña vuelta. Sensor de inclinación, que es el que mencionamos en la clase pasada, es otro sensor digital. ¿Por qué? Porque puede estar en 2 estados. El otro día lo comenté cómo era, acá les puse el dibujito. Alguien había dicho que era como el flotante del tanque. Exactamente. No me acuerdo quién lo había comentado, pero es así. Fíjense cómo sería más o menos el esquema, ¿no? Tiene 2 bolitas metálicas y 2 contactos, ¿sí? Y la pared interna es el otro contacto. Acá no está bien marcado esto, pero bueno, bueno, esto está representado de distintas maneras. Pero bueno, lo podemos ver acá. No es la única configuración, no es el único mecanismo que utilizan. Pero, por ejemplo, este funcionaría así. Para que estos 2 contactos estén unidos, estén puenteados, están cerrados con una bolita metálica, ¿no? Que hace de continuidad. Si yo lo inclino, esas bolitas cambian de posición, por gravedad, por supuesto, pero mientras esté en contacto, el circuito está cerrado. En cambio, si la inclinación es demasiado grande, estas bolitas se separan por gravedad y ahí ya no hacen contacto, ¿sí? Entonces se corta la continuidad. Y por supuesto, si lo inclino más todavía, me queda en una posición estable también, pero sin contacto. Entonces un switch es como un pulsador, un sensor digital de inclinación. El sensor digital de inclinación, no mide ángulo, no sabe si está a 35 o 45 grados, simplemente hay un rango que en algunos casos más o menos se puede calibrar, pero hay un rango a partir del cual se desconecta y a partir del cual vuelve a conectarse. Yo esto lo puedo configurar algunos en 2 posiciones, o vertical u horizontal, para que se cambie, digamos, el estado de vertical. Es decir, yo si a esto lo pongo vertical, yo tengo un rango bastante amplio para moverme sin que se desconecte, ¿sí? Pero siempre a partir de la verticalidad. En cambio, si yo le doblo las patitas y lo pongo así como acá, yo tengo un ángulo casi horizontal a partir del cual iba a estar desconectado. Y para que se conecte, ¿sí? Tengo que hacer una inclinación todavía más chiquita, más pequeñita. Porque apenas yo varíe, esta posición es más sensible que esta posición. La diferencia está que acá normalmente está cerrado y en esta posición lo voy a tener normalmente abierto. Yo puedo configurarlo según mi conveniencia. Algo muy sencillo y bastante práctico. Y así como yo les dije que, como yo digo que el pulsador es el paradigma del sensor digital,
El potenciómetro es el paradigma del sensor analógico. ¿Por qué? Porque el sensor analógico me registra señales de voltaje que van variando entre dos valores posibles, como ya vimos, como el potenciómetro. Es decir, que cualquier sensor analógico, tanto sea, por ejemplo, acá puse algunos, ¿no? Un sensor de temperatura analógico, un sensor de efecto Hall analógico. Los sensores de efecto Hall son sensores de campo magnético, ¿sí? Es decir, que me va a dar una señal dependiendo de la intensidad del campo magnético, me va a dar un voltaje. Un sensor de luz que me va a dar una señal de un voltaje que varía según la intensidad de luz. Sea como sea, todos esos... Dame un segundito. Sea como sea, todos esos sensores, fíjense que la similitud que tiene con un potenciómetro es que todos tienen tres patitas, porque la idea, el concepto sería más o menos el mismo. En dos de las patitas voy a conectar el voltaje, ¿sí? 5 voltios y 0 voltios, y en la patita del medio yo voy a sacar la señal. Y esa señal la voy a mandar a un pin de entrada, por ejemplo, analógico, a un pin analógico. Tanto sea un potenciómetro, tanto sea un sensor de temperatura, un sensor de efecto Hall, cualquier, casi entre comillas, porque hay variaciones, por supuesto, es más complejo, pero prácticamente cualquier sensor analógico va a tener 3 pines, 3 conexiones, 3 bornes, y en dos va a ir la alimentación de tensión, y en el tercer, que puede ser del medio generalmente, o no, en el tercero va a ir a la señal de entrada al microprocesador, en nuestro caso a un Arduino. O sea que el potenciómetro es el paradigma del sensor analógico. ¿Qué quiero decir con esto de los paradigmas? Es que aunque yo no tenga disponible sensores analógicos de lo que yo necesite, o sensores digitales de lo que fuere, yo puedo simularlo en mi prototipo, lo puedo simular con un pulsador. Si es digital, lo simulo con un pulsador. Armo el circuito, armo el código, agarro un pulsador y digo, este es un sensor de color. Es decir, si es oscuro, me da un 1, y si es clarito, me da un 0. Digital, un sensor digital. Entonces con un pulsador lo simulo y veo cómo funciona mi programa. Y si yo quiero tener un sensor de, por ejemplo, radiación ultravioleta, analógico, y no tengo un sensor de radiación ultravioleta analógico, agarro un potenciómetro, construyo mi circuito, construyo mi programa, y con el potenciómetro me imagino que le estoy dando más o menos radiación ultravioleta. ¿Sí? Así de simple. No necesito tener los sensores para poder hacer el diseño, el prototipo. Ese sería el concepto. Bien. Y para terminar con esto, antes de hacer un pequeño descansito, tengo un sensor de temperatura, de esto que les mostré anterior, particularmente este que está acá, el LM35, es un sensor, es un componente electrónico, digital, semiconductor, en realidad, bueno, adentro es bastante complejo, que tiene, que lo que hace es, varía la tensión de salida en el pin del medio. Fíjense que el pin del medio es la salida, y los pines de los extremos son las conexiones a la tensión, VCC, o tierra. Y tierra, perdón. En nuestro caso en Arduino vamos a poner 5 voltios y masa. Y en el del medio vendría a ser como el pin del medio del potenciómetro. Y me da un voltaje. Si yo pongo 5 voltios y masa, acá en la salida me va a salir un voltaje que va a estar, por ejemplo, entre 0 voltios y 5 voltios, por supuesto. Pero este circuito integrado, en realidad es un circuito integrado que tiene esta forma que se parece, por ejemplo, a los transistores, porque es por el tipo de encapsulado. Ya después más adelante vamos a hablar de la forma de los componentes, ¿sí? Que la forma del componente no me indica qué componente es. Simplemente es un estándar de encapsulamiento. Este creo que es el TO92. Digo creo porque nunca me acuerdo yo los nombres, pero creo que es el TO92. Y fíjense cómo es el comportamiento de este sensor de temperatura. Tiene un valor o sea, me va a dar un voltaje que va aumentando en 10 milivoltios por cada grado centígrado, ¿sí? Y tiene un rango de medición de menos 55 grados centígrados
a 150 grados centígrados. O sea que tranquilamente este sensor sirve para medir, por ejemplo, temperatura ambiente. Por ejemplo, temperatura ambiente adentro de un equipo que yo construya, un aparato, temperatura ambiente precisamente como un sensor de temperatura ambiente también, como termómetro, digamos, ambiental. Pero también a veces porque yo quiero evaluar la temperatura que hace dentro de, por ejemplo, de la carcasa de mi equipo, por ejemplo, ¿no? Para saber si está bien ventilado. Tranquilamente funciona en un rango normal de temperatura, de hecho muy amplio, fíjense, de 55 bajo cero hasta 150 grados centígrados, funciona. Y tiene una precisión de temperatura a temperatura ambiente, o sea, a 20-30 grados centígrados, la precisión es de más o menos medio grado centígrado, o sea que es bastante confiable, bastante preciso, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo lo conecto y acá en el centro, en la patita del medio, me da 0 voltios, hay 0 grados centígrados. Y si me da 200 milivoltios, quiere decir que hay 20 grados centígrados. La regla es fantástica, es una regla lineal, una regla de 3, hermosa, no hay que hacer ningún cálculo, porque es un circuito integrado que ya está seteado para convertir los valores de grados centígrados a milivoltios, a cada 10 milivoltios. Esa sería la escala. Es fantástico. Bien, este sería un ejemplo, lo dice acá, se lo dejo también para que lo analicen, pero este sería un ejemplo de lo siguiente. Por ejemplo, a 150 grados centígrados, perdón, a 100 grados centígrados, un valor más normal, yo generalmente no voy a querer que nada supere 100 grados centígrados. A 100 grados centígrados, según esta regla de 10 milivoltios por grado, 10 milivoltios por 100 son 1000 milivoltios, o sea, 1 voltio. ¿Qué quiere decir? Que este dispositivo analógico va a tener un valor máximo de tensión de salida de 1 voltio a 100 grados centígrados. Y yo, en el Arduino, tengo que la tensión de referencia es de 5 voltios. ¿Y se acuerdan lo que yo les dije? Acá, lo que cuando hablábamos en esta parte, que si yo tengo que mi tensión de referencia es muy grande con respecto a los valores de tensión que yo estoy midiendo, el error es cada vez más grande. Y que si yo quiero medir valores de tensión pequeños, entonces me conviene poner una referencia de tensión más pequeña. Eso es aplicable en este caso. Si yo quiero que este sensor de temperatura sea más preciso, en vez de usarlo directamente a 5 voltios, estaría bueno usarlo a un voltaje más pequeño. Ahí tendría que después hacer unas conversiones, etcétera, no importa, pero lo que sería la parte eléctrica, a mí me convendría que no esté conectado a 5 voltios, que esté conectado a un voltaje más chiquito. Si tengo una pila de 1,5 voltios, podría ser con una pila de 1,5 voltios. Pero si Arduino me da 1,1 voltios, me viene bárbaro. Lo que sí, no puedo medir temperatura más grande de 100 voltios. Tampoco voy a poder medir en un Arduino y con un circuito sencillo, no voy a poder medir temperaturas menores a 0 voltios. Porque alguien se da cuenta de por qué no puedo medir temperaturas menores a 0 voltios con este sensor. Porque no tenés tensiones negativas en la alimentación desde el Arduino. Exactamente. Porque Arduino trabaja con tensiones de alimentación solamente positivas. Es decir, trabaja con un nivel X, que yo lo pongo como referencia y le llamo 0, y a partir de ese 0, que sería el ground, la tierra, son valores de tensión todos positivos. En cambio, para que yo pueda medir temperatura negativa, voy a tener que tener voltajes negativos. Y en Arduino no lo voy a poder hacer. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Se puede hacer. Por ejemplo, o con una fuente externa que me dé tensión negativa, o, no sé, hay algunos truquitos, se puede poner un par de diodos para desplazar la tensión y tomar una referencia distinta. Como un comentario nada más. Bien. Vamos a cortar ahora 5 minutos. Vamos a volver
y vamos a ir directamente, vamos a usar el Tinkercad y vamos a ver estas conexiones. Les voy a dejar, también como parte de la clase de hoy, les voy a dejar, o de última lo hago un repaso, pero se los dejo para que lo vean ustedes y después lo retomo la próxima clase, que sería, es algo muy cortito, pero no quiero perder más tiempo hoy con esto, porque quiero ir un poco a la parte práctica. Que sería el relé, lo vamos a ver después, y dos instrucciones más de estructuras de repetición. Son muy sencillitos, lo voy a explicar al final como para que ustedes lo miren, pero vamos a trabajar con lo que ya vimos hasta ahora. Nada más que eso, con lo que vimos hasta ahora. Así que voy a dejar de compartir. Ahí estamos. Voy a dejar de compartir y ya dejé de compartir. Vamos a hacer un pequeño descanso ahora. Son las 25. Vamos, 5 minutos, ¿le parece? 5 minutos, 5, 7 minutos. Nos levantamos, vamos al baño, calentamos el mate y volvemos. Dale. Bueno. Listo. Perfecto.